Antes de empezar, este es un video de carácter educativo y reflexivo, basado en ideas, análisis y experiencias reales de la vida cotidiana. Aquí no solo vas a escuchar conceptos, sino también ejemplos que probablemente te resulten familiares, situaciones que todos hemos vivido y una forma distinta de entenderlas. El objetivo no es decirte qué hacer, sino invitarte a pensar, a cuestionarte y a ver las cosas desde otra perspectiva más consciente. Si te interesa este tipo de contenido, más profundo, más personal y menos superficial, te recomiendo suscribirte al canal. Así apoyas este proyecto y no te pierdes los próximos videos. Ahora sí, empezamos. ¿Por qué te cuesta tanto soltar? No es solo apego, no es solo costumbre, es algo más silencioso. Porque cuando dices que no puedes soltar, en realidad estás diciendo, no quiero perder lo que sentía. Y eso cambia todo, porque no te aferras a una persona, no te aferras a una situación, no te aferras a un lugar, te aferras a una versión de ti que existía ahí, a cómo te sentías, a quién eras, a lo que creías posible. Y por eso duele. No duele perder algo, duele sentir que pierdes una parte de ti. Y entonces resistes. Te dices que todavía hay algo, que quizás puede volver, que no está todo perdido. Y sigues, aunque en el fondo ya sabes. Sabes que cambió, sabes que terminó, sabes que no es lo mismo. Pero no lo aceptas, porque aceptar es soltar, y soltar se siente como caer, como si te quedaras sin nada. Y nadie te enseña cómo hacer eso, cómo soltar sin romperte, cómo dejar ir sin sentir vacío, cómo aceptar sin perderte. Así que haces lo que todos hacen, te quedas. Te quedas más tiempo del necesario, piensas más de lo necesario, recuerdas más de lo necesario, y eso te va desgastando. Porque vivir aferrado es vivir en tensión. Siempre hay algo que no encaja, algo que no fluye, algo que ya no es. Y tú lo sientes, pero lo ignoras, porque prefieres una incomodidad conocida a un vacío desconocido. Y eso es humano, muy humano. Pero también es donde empieza el sufrimiento, porque lo que no sueltas no se queda quieto, te sigue, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus relaciones nuevas. Lo llevas contigo, como si fuera parte de ti. Y poco a poco, te conviertes en alguien que vive mirando atrás, comparando, recordando, imaginando lo que pudo ser. Y dejas de estar aquí. Dejas de estar presente. Y eso te desconecta de la vida. Si miras tu propia historia, seguro hay algo que aún no has soltado. Puede ser una persona, alguien con quien compartiste mucho, alguien que te hizo sentir visto, alguien que cambió algo en ti. Y aunque ya no esté, sigue ocupando espacio. No en tu vida, en tu mente. Vuelves a conversaciones, a momentos, a lo que dijiste, a lo que no dijiste. Y te preguntas, ¿y si hubiera hecho algo diferente? Pero esa pregunta no tiene respuesta, porque ya pasó, y aún así te quedas ahí, intentando resolver algo que ya no existe, y eso cansa, mucho. O quizás no es una persona, quizás es una etapa, un momento donde todo parecía claro, donde tenías dirección, donde te sentías bien contigo, y ahora no. Y entonces intentas volver a esa versión de ti, pero no puedes, porque ya no eres el mismo, y eso también duele. Porque soltar no es solo dejar ir lo que fue, es aceptar que tú también cambiaste. Los filósofos hablaban de esto hace mucho tiempo. Heráclito decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque el río cambia, y tú también. Pero nosotros intentamos quedarnos en el mismo lugar, intentamos congelar momentos, personas, versiones, y cuando eso se rompe, sufrimos. No por el cambio, sino por resistirlo.
Platón tenía otra mirada. Él hablaba de las ideas, de cómo nos aferramos a lo que creemos que debería ser, a la idea de una relación perfecta, a la idea de una vida estable, a la idea de quién deberíamos ser. Y cuando la realidad no coincide, aparece el conflicto. No porque la realidad esté mal, sino porque no encaja con la imagen que construimos. Y entonces, en lugar de soltar la idea, intentamos forzar la realidad. Y eso nunca funciona. Soltar, en el fondo, no es perder algo, es dejar de luchar contra lo que ya es. Y eso requiere algo difícil. Aceptar. Aceptar sin explicar, sin justificar, sin buscar una historia mejor. Solo aceptar. Y eso no es pasivo. Es un acto profundo, porque implica mirar algo tal como es, sin intentar cambiarlo. Pero claro, decirlo es fácil. Hacerlo, no tanto. Porque cuando intentas soltar, aparecen cosas, recuerdos, emociones, dudas, y sientes que vuelves atrás, que no avanzas. Pero eso también es parte del proceso. Soltar no es lineal. A veces crees que ya está, y de repente vuelve. Un pensamiento, una sensación, un recuerdo, y te afecta. Y piensas, no he avanzado nada. Pero no es verdad. Es solo que ahora lo ves. Antes lo evitabas. Ahora lo enfrentas. Y entonces, ¿cómo se suelta realmente? Entonces, ¿cómo se suelta realmente? No obligandamos, porque lo se suelta no esporta. Y sicuchamente, no que el estado realmente, que en tienen verado recompleta de los cosas, no soletantes. Entonces, ¿cómo se suelta realmente? No también. No solo tante. Pero no termina de escuchar. No solo tante. Y sicuchamente plara no des. No solo tante. Entonces, ¿cómo se suelta realmente? No esporta. Espera una se termiente de lo preceso. Cono se suelta nos tenerva. Pero ¿qué se suelta realmente? No obligándote, no repitiéndote frases. Se suelta entendiendo. Primero, viendo claramente, reconociendo que ya terminó, sin adornos, sin excusas, sin quizás, solo viendo. Después, permitiendo el dolor, sin huir, sin distraerte, sin llenar el silencio, porque el dolor no es el enemigo, es la señal de que algo fue importante, y eso está bien. Y luego, dejando de alimentar, dejar de revisar, dejar de imaginar, dejar de volver. No porque esté prohibido, sino porque ya no ayuda. Y poco a poco, algo cambia. No de golpe, pero se vuelve más ligero, menos intenso, más distante. Y un día, sin darte cuenta, deja de doler. No porque lo olvidaste, sino porque ya no estás atado a eso. Y en ese punto aparece algo nuevo. Espacio. Un espacio que antes estaba ocupado. Y al principio, ese espacio incomoda, porque estás acostumbrado a llenarlo, con pensamientos, con recuerdos, con personas. Pero si no lo llenas, si simplemente lo dejas estar, ese espacio se transforma en calma, en claridad, en presencia. Y ahí entiendes algo. Soltar no te quitó algo, te devolvió espacio. Espacio para ti, para lo que viene, para lo que eres ahora, para lo que aún no conoces. Y quizás eso era lo que necesitabas. No recuperar lo que perdiste, sino dejar de cargarlo. Porque a veces seguir adelante no es avanzar, es soltar lo que te pesa. Y cuando lo haces, aunque sea poco, aunque sea lento, te vuelves más libre. No completamente, pero lo suficiente. Para respirar distinto, para mirar distinto, para vivir distinto. Y tal vez no necesitas más que eso. No tener todo resuelto, no entender todo, solo dejar ir un poco, cada vez. Porque hay algo más,
algo que no siempre se dice. A veces no soltamos porque eso es lo único que nos conecta con algo que fue real. Y perderlo se siente como si todo eso nunca hubiera existido. Como si soltar fuera decir, ya no importa. Pero no es eso. Soltar no borra, no elimina, no niega. Solo cambia la forma en la que te relacionas con eso. Porque puedes recordar sin quedarte atrapado. Puedes valorar sin depender. Puedes aceptar sin volver atrás. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar algo incómodo. La sensación de que ya no tienes control. Porque cuando estás aferrado, aunque duela, sientes que aún hay algo en tus manos. Algo que puedes arreglar. Algo que puedes cambiar. Algo que puedes recuperar. Pero cuando sueltas, eso desaparece. Y te quedas con lo único real, lo que es. Y eso da miedo, porque no puedes negociar con eso, no puedes modificarlo, no puedes reescribirlo, solo puedes mirarlo. Y ahí muchas personas se detienen, porque mirar la realidad tal como es, sin historia, sin explicación, requiere mucha honestidad. Por ejemplo, imagina que alguien se fue de tu vida. No hubo cierre claro. No hubo explicación suficiente, y tú te quedas con preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Podría haber sido diferente? Y empiezas a construir respuestas, historias que te tranquilizan, versiones que te dan sentido. Pero en el fondo, no sabes. Y eso es lo difícil. Aceptar que no siempre hay respuestas, que no todo tiene explicación, que a veces simplemente termina, y eso no depende de ti. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, no en lo que pasó, sino en lo que nunca entendieron, porque el cerebro quiere cerrar, quiere completar, quiere entender. Pero la vida no siempre funciona así, y entonces te quedas dando vueltas, pensando, revisando, analizando, intentando encontrar algo que te permita soltar, pero no llega, porque no es una cuestión de entender más, es una cuestión de aceptar sin entender todo. Y esto es profundamente difícil, porque va en contra de cómo funcionamos. Queremos lógica, queremos orden, queremos sentido, pero soltar, muchas veces, no tiene lógica, solo tiene realidad. Epicteto hablaba de esto. Decía que el sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de cómo lo interpretamos. Y cuando te aferras, no te aferras al hecho, te aferras a la interpretación, a lo que crees que significa, a lo que crees que debería haber sido. Y ahí es donde te pierdes, porque luchas contra algo que no existe más. Entonces, soltar también es esto. Dejar de interpretar todo, dejar de intentar que todo tenga sentido, dejar de construir historias para sentirte mejor y empezar a ver las cosas más simples. Pasó. Eso es todo. No es fácil, porque el ego no quiere eso. El ego quiere control, quiere explicación, quiere razón. Pero soltar requiere soltar incluso eso. Y aquí viene otra capa. Muchas veces no soltamos porque nos definimos a través de eso. Yo soy la persona que pasó por esto. Yo soy el que perdió eso. Yo soy el que fue dejado. Y eso se vuelve identidad. Y si sueltas eso, ¿quién eres? Esa pregunta es incómoda, porque significa dejar de ser quien creías que eras y empezar a descubrir algo nuevo. Pero lo nuevo no es inmediato, no tiene forma clara, no tiene historia aún, y eso genera vacío. Pero ese vacío no es un problema, es espacio, espacio para reconstruirte, espacio para redefinirte, espacio para dejar de repetir. Porque si no sueltas, repites patrones, repites elecciones,
repites historias, con diferentes personas, con diferentes contextos, pero con el mismo fondo. Y no lo notas, porque parece distinto, pero no lo es. Y ahí está el verdadero riesgo de no soltar. No es quedarte en el pasado, es llevar el pasado a todo lo nuevo. Y eso te impide cambiar. Entonces, soltar también es esto, dejar de ser la misma persona en una historia diferente. Y eso requiere conciencia, no solo tiempo, porque el tiempo por sí solo no resuelve. Puedes pasar años y seguir igual, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, reaccionando igual. El cambio empieza cuando ves, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, de cómo te aferras, de cómo repites, de cómo evitas. Y ese momento, aunque parezca pequeño, es el inicio real, porque desde ahí puedes elegir. No reaccionar igual, no volver a lo mismo, no alimentar lo viejo. Y eso, poco a poco, cambia todo. No de forma dramática, sino sutil. Más calma, menos urgencia, menos apego. Y en ese proceso, empiezas a confiar más, en que no necesitas sostener todo, en que no necesitas controlar todo, en que no necesitas entender todo. Y eso te hace más libre. No porque tengas más, sino porque cargas menos. Hay algo más, algo que casi nadie admite. A veces no soltamos porque en el fondo no queremos estar solos. No es la persona, no es la situación. Es el vacío que queda cuando se va. Porque cuando alguien ocupa espacio en tu vida, no solo llena tiempo, llena partes de ti, tu rutina, tus pensamientos, tus expectativas. Y cuando eso desaparece, no solo pierdes a alguien, pierdes una estructura. Y entonces, todo se siente desordenado. Los días cambian, el silencio pesa más. Las cosas simples se sienten distintas. Y ahí, muchas personas no quieren soltar, no porque no puedan, sino porque no saben qué hacer después. Porque nadie habla de esto. Todos dicen, déjalo ir. Pero nadie dice, ¿y luego qué? ¿Qué haces con el silencio? ¿Qué haces con el tiempo? ¿Qué haces contigo? Y entonces, en lugar de enfrentar eso, vuelves a escribir, vuelves a mirar, vuelves a pensar. No porque sea lo mejor, sino porque es lo conocido. Y lo conocido, aunque duela, se siente más seguro que lo desconocido. Esto es dependencia, no solo emocional, existencial. Porque empiezas a creer que necesitas eso para estar bien, que sin eso algo falta. Pero aquí hay una verdad incómoda. Nunca necesitaste eso para ser suficiente. Solo te acostumbraste. Y el problema de la costumbre es que se siente como necesidad. Por eso soltar duele tanto. No porque pierdas algo esencial, sino porque rompes una costumbre muy profunda. Y eso requiere adaptación. No inmediata, pero real. Por ejemplo, al principio todo te recuerda a eso. Una canción, un lugar, un momento del día. Y tu mente vuelve, automáticamente, sin pedir permiso. Y eso es normal, porque el cerebro aprende por repetición. Y tú repetiste eso muchas veces. Así que no es que no puedas soltar, es que tu mente aún no se ha actualizado. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Piensan, si aún lo pienso, significa que no he soltado. Pero no es así. Pensar no es lo mismo que aferrarse. Puedes pensar y no volver. Puedes recordar y no quedarte. La diferencia está en lo que haces después.
Si alimentas el pensamiento, crece. Si lo observas y lo dejas pasar, pierde fuerza. Y eso es práctica, no teoría. Porque soltar no es una decisión única, es una decisión repetida, todos los días, en pequeños momentos, cuando decides no escribir, cuando decides no revisar, cuando decides no volver mentalmente. Ahí estás soltando, aunque no lo sientas, y con el tiempo, eso cambia tu relación con todo eso. Se vuelve más lejano, más suave, menos intenso, y un día ya no es lo primero que piensas. Y eso no significa que dejó de importar, significa que dejó de controlarte. Y ahí es donde aparece algo importante, tu vida. Porque mientras estabas aferrado, no estabas viviendo completamente, estabas a medias, con una parte en el presente y otra en el pasado, y eso te divide, te quita energía, te quita claridad, pero cuando empiezas a soltar, aunque sea poco, te vuelves más completo, más presente, más disponible, y eso cambia todo, porque ahora sí puedes construir algo nuevo, no desde la necesidad, sino desde la elección, y eso es completamente diferente, porque cuando eliges, no necesitas que funcione para sentirte bien, solo lo vives, y si termina, no te rompe igual, porque ya sabes que puedes soltar, y eso te da una seguridad distinta, no la de controlar todo, sino la de poder dejar ir, y esa es una de las formas más profundas de libertad, porque hay una distinción importante, una que cambia completamente cómo entiendes esto. Apego no es lo mismo que amor, y muchas personas los confunden. Creen que si duele es porque era importante, pero no siempre. A veces duele porque estabas apegado, no a la persona, a lo que esa persona representaba para ti, cómo te hacía sentir, quién eras con ella, lo que creías que iba a pasar. Y cuando eso se rompe, no pierdes amor, pierdes una construcción. El amor real no necesita aferrarse, no necesita controlar, no necesita quedarse a toda costa. El apego sí. El apego dice, no te vayas, quédate, sin ti no soy lo mismo. El amor dice, si te tienes que ir, está bien. Y eso es muy difícil de aceptar, porque el apego se siente más intenso, más fuerte, más urgente, pero también más inestable. Aristóteles hablaba de algo relacionado. Decía que hay diferentes formas de amar. Un amor basado en utilidad, otro basado en placer y otro basado en virtud. Y muchos de nosotros nos quedamos en los dos primeros. Queremos a alguien porque nos hace sentir bien, porque llena algo. Pero eso no es suficiente para sostener algo real, porque cuando eso cambia, todo se cae. Y entonces sufrimos, no porque el amor desapareció, sino porque lo que sostenía ese vínculo ya no está. Por eso, soltar también es esto, aprender a diferenciar entre lo que era real y lo que era necesidad. Y eso no es fácil, porque tu mente mezcla todo, recuerdos con emociones, personas con sensaciones, momentos con significado, y lo convierte en una sola cosa. Pero si separas, empiezas a ver que muchas veces no extrañas a la persona, extrañas cómo te sentías, y eso cambia la forma de soltar. Porque entonces no tienes que olvidar a alguien, solo tienes que dejar de buscar esa sensación en el pasado y empezar a construirla en el presente. Pero claro, eso requiere responsabilidad, porque ya no depende de otro, depende de ti. Y eso a veces asusta más, porque es más fácil decir, lo perdí, que decir, tengo que reconstruirme.
Y aquí entra otra idea importante. Soltar también es crecer, porque cuando sueltas, te enfrentas a ti, sin distracciones, sin apoyo constante, sin algo que te sostenga. Y eso te obliga a cambiar, a madurar, a entenderte, a reconstruirte. Y ese proceso no es cómodo, pero es necesario. Sócrates decía, una vida no examinada no merece ser vivida, y soltar es parte de ese examen, porque te obliga a preguntarte, ¿por qué me aferro? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí depende de esto? Y esas preguntas no siempre tienen respuestas rápidas, pero te llevan más profundo. Y ahí empiezas a entenderte mejor, no como alguien que perdió algo, sino como alguien que está cambiando. Y eso transforma todo. Ahora, vamos a algo más práctico, porque entender es importante, pero vivirlo es otra cosa. Hay cosas concretas que puedes hacer para empezar a soltar, no mágicas, no rápidas, pero reales. Primero, reduce el contacto mental, no solo físico, mental, porque puedes no hablar con alguien, pero seguir pensando todo el día, y eso mantiene el vínculo. Cada vez que vuelves, lo refuerzas, así que empieza a notar. ¿Cuántas veces vuelves? ¿En qué momentos? ¿Por qué? Y cuando lo notes, no te juzgues, solo observa y deja pasar. Segundo, cambia el enfoque. En lugar de pensar, lo perdí, piensa, esto ya cumplió su función. No como excusa, sino como realidad, porque todo en tu vida tiene un tiempo, y no todo está hecho para quedarse. Tercero, crea algo nuevo, no para reemplazar, sino para avanzar. Una rutina, un hábito, un proyecto, algo que te conecte contigo. Porque si no llenas tu vida con algo real, vas a intentar llenarla con lo que ya pasó. Cuarto, acepta los días difíciles, porque van a venir. Días donde vuelves, días donde duele, días donde dudas. Y eso no significa que estás retrocediendo, significa que estás procesando. Y eso forma parte del camino. Y poco a poco algo cambia, no de golpe, pero se siente. Menos peso, menos urgencia, menos necesidad. Y en ese espacio empiezas a descubrir algo nuevo, a ti, sin eso. Y ahí empieza otra etapa. Hay algo más, algo que casi nadie cuestiona. La forma en la que recuerdas no es la realidad. Es una versión editada, seleccionada, construida. Porque la mente no guarda todo. Guarda lo que más te impactó, lo que más sentiste, lo que más te marcó. Y con el tiempo, eso se distorsiona. Se vuelve más intenso, más perfecto, más significativo. Y entonces empiezas a idealizar. No recuerdas lo que fue, recuerdas lo que sentiste y lo conviertes en algo más grande, más importante, más único. Y eso hace que soltar sea aún más difícil, porque no estás soltando algo real, estás soltando una versión mejorada, una historia que tu mente ha perfeccionado con el tiempo. Por ejemplo, piensa en alguien que ya no está. Si eres honesto, no todo era perfecto. Había cosas que no funcionaban, momentos incómodos, dudas. Pero eso no es lo primero que recuerdas. Recuerdas lo bueno, lo que te hacía sentir bien, lo que te daba sentido, lo que te hacía querer quedarte. Y eso crea una ilusión, la ilusión de que era lo correcto. Y entonces piensas, ¿por qué lo solté? ¿Por qué terminó? ¿Por qué no funcionó? Pero la pregunta real es otra. ¿Por qué recuerdas solo una parte? Porque es más fácil, más cómodo, más agradable, pero también menos real. Y mientras más idealizas, más difícil es soltar, porque estás comparando el presente con una versión irreal del pasado. Y claro, el presente nunca gana.
Esto no solo pasa con personas, pasa con etapas, con versiones de ti, con momentos donde sentías que todo tenía sentido y ahora no. Y entonces piensas, antes estaba mejor. Pero eso no siempre es cierto. Es solo cómo lo recuerdas. Friedrich Nietzsche hablaba de algo parecido. Decía que los humanos no buscamos la verdad. Buscamos lo que nos hace sentir bien. Y a veces la ilusión es más cómoda que la realidad. Pero si quieres soltar, tienes que ver claro, sin adornos, sin filtros, sin nostalgia. Tienes que recordar completo, no solo lo bueno, también lo difícil, lo que no funcionaba, lo que te hacía dudar. No para destruir el recuerdo, sino para equilibrarlo, para hacerlo real. Porque solo puedes soltar lo que ves claramente, no lo que idealizas. Y cuando empiezas a ver así, algo cambia. Ya no parece perfecto, ya no parece insustituible. Se vuelve lo que fue, ni más ni menos. Y eso, aunque duela, libera. Porque ya no estás atrapado en una fantasía, estás viendo la realidad. Y desde ahí, soltar es más posible. No fácil, pero posible. Porque ahora no estás perdiendo algo perfecto, estás dejando ir algo que ya cumplió su ciclo. Y eso es completamente diferente. Y al final, todo esto te lleva a un punto que no puedes evitar. Un momento donde ya no hay distracción, donde ya no puedes seguir pensando lo mismo, ni repitiendo lo mismo, ni esperando lo mismo, porque algo dentro de ti ya cambió. Y aunque no sepas explicarlo, lo sientes. Muchas personas llegan a este punto de formas distintas. Algunos después de una relación que terminó sin explicación, otros después de perder algo que creían seguro, otros simplemente porque un día se dieron cuenta de que estaban cansados, cansados de pensar, cansados de esperar, cansados de sostener algo que ya no se sostenía solo. Hay un caso que se repite mucho, una persona que sigue mirando el teléfono, no porque espere algo concreto, sino porque no quiere aceptar que ya no va a llegar nada. Y pasan días, y cada notificación genera una pequeña esperanza que se rompe en segundos. Y eso se repite una y otra vez. Hasta que un día no es que deje de doler, es que se vuelve claro. Claro que ya no está. Claro que ya no va a volver. Claro que seguir esperando no cambia nada. Y en ese momento no hay drama. No hay lágrimas exageradas. Solo silencio. Un silencio distinto. Como si algo se hubiera apagado. No la emoción, la ilusión. Y cuando la ilusión cae, aparece la realidad. Y la realidad no siempre es bonita, pero es estable. No cambia cada 5 minutos. No depende de alguien más. No necesita interpretación. Simplemente es. Y ahí, muchas personas sienten algo extraño. Una mezcla de vacío y alivio. Vacío, porque ya no hay nada a lo que aferrarse. Alivio, porque ya no hay nada que sostener. Y ese punto es clave, porque puedes hacer 2 cosas: volver atrás o avanzar. Volver atrás es fácil, solo tienes que abrir otra vez el recuerdo, volver a pensar, volver a imaginar, volver a construir la historia. Y todo vuelve: la emoción, la esperanza, la confusión. Avanzar es distinto. No tiene intensidad, no tiene drama, tiene calma, pero también tiene incertidumbre, porque no sabes qué viene. Y muchas personas
prefieren el dolor conocido que la incertidumbre tranquila, porque al menos el dolor es familiar. Pero si te quedas un poco más en ese silencio, sin correr, sin llenar, sin volver, empieza a pasar algo muy sutil. Empiezas a sentirte más ligero, no completamente bien, pero diferente, menos atrapado. Y eso crece, poco a poco, en los momentos donde no piensas en eso, en los días donde no revisas, en los espacios donde simplemente estás. Y sin darte cuenta, lo que antes ocupaba todo, ahora ocupa menos, y menos, y menos, hasta que un día ya no está en el centro. No desapareció, pero ya no te define. Y ese es el punto real de soltar. No olvidar, no borrar. No dejar de sentir, sino dejar de girar alrededor de eso. Porque mientras giras, todo lo demás queda fuera. Pero cuando dejas de girar, la vida vuelve a entrar. Y no de forma espectacular, no con grandes cambios, sino en cosas pequeñas. Una conversación más tranquila, un momento sin ansiedad, una decisión sin miedo. Y eso es más real que cualquier intensidad del pasado. Hay personas que dicen, cuando suelte, voy a estar en paz. Pero no funciona así. Primero sueltas y luego aparece la paz, no antes. Y esa paz no es emoción, no es felicidad constante, es ausencia de conflicto. Ya no estás luchando, ya no estás intentando, ya no estás esperando. Simplemente estás. Y en ese estado te das cuenta de algo que antes no veías. Nunca necesitaste sostener tanto. Nunca necesitaste entender todo. Nunca necesitaste que algo volviera para seguir adelante. Solo necesitabas dejar de resistir. Y eso, aunque parece simple, cambia todo. Porque cuando dejas de resistir, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como algo que fluye, no perfecto, pero real. Y en lo real, no todo se queda, pero todo pasa. Y tú también cambias. Y quizás eso es lo único que necesitas aceptar, que nada está hecho para quedarse igual, ni las personas, ni los momentos, ni tú. Y cuando aceptas eso, soltar deja de ser una pérdida, se vuelve parte del proceso, no algo que evitas, algo que entiendes. Y entonces, aunque duela a veces, aunque vuelva a aparecer, aunque no sea perfecto, ya no te rompe igual, porque ahora sabes que puedes dejar ir, sin perderte, y eso es suficiente. Y quizás no se trata de aprender a soltar todo, sino de entender que algunas cosas nunca fueron para quedarse. Y cuando lo ves así, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no todo esté claro, algo dentro de ti se calma. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas sostener nada, solo estar.